Hoy les voy a contar 5 secretos acerca del Cybertruck. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Arcos y me queda muy claro que si hay una cosa que les esté interesando mucho estos días es el Cybertruck de Tesla. Normal, es bastante impresionante y tiene un diseño muy curioso que tal vez al principio todo el mundo empezó como a odiar y pensar ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tiene estas líneas tan rectas? Pero con el tiempo ha pasado lo que comenté en mi anterior video del Cybertruck. Las formas extrañas y los diseños extraños y las cosas que nos parecen raras siempre las rechazamos como un método de protección, pero a medida que van pasando los días y como que nos parece más normal, lo vemos desde otro punto de vista y nos damos cuenta que no es tan feo. Y el Cybertruck claramente no es tan feo, es distinto, no es feo y sobre todo propone una nueva dirección en cuanto a diseño de coches, lo cual ya es interesante porque las marcas llevan años haciendo básicamente lo mismo. Así que, bien. Entonces, hoy les voy a contar 5 secretos acerca del Cybertruck de Tesla. Empezamos. Número 1. El salpicadero. Todo el mundo cree que el salpicadero es de mármol y no es de mármol, y parece de mármol, y en muchos de los videos que circulan en YouTube y en redes sociales de personas que se han subido al coche, a la pickup, dicen, ¿y esto? Esto es mármol. No es mármol, es papel prensado o papel comprimido. Tan comprimido y tan prensado, tan fuerte, que se vuelve un material extremadamente resistente y duro, pero muy ligero y muy seguro. Si hay un choque, si hay un accidente, si pasa algo a las personas que están dentro, el hecho de que el salpicadero no sea un material como una roca extremadamente duro, sino que al recibir un impacto muy fuerte va a cambiar su forma, probablemente haga que no lastime a los pasajeros del coche, del vehículo, y por lo tanto es mucho más seguro. No hay una confirmación como tal, pero sí es cierto que la persona que hacía las demostraciones del Cybertruck lo comentó en más de una ocasión a las personas que estaban dentro del vehículo. Entonces eso es lo interesante, el hecho de que Tesla no solo esté buscando materiales innovadores o materiales distintos, sino que son más seguros y probablemente mucho más biodegradables que el plástico. Número 2. Muy probablemente pese y mida lo mismo que un Ford F-150. ¿Y por qué digo muy probablemente? Porque todavía Tesla no ha lanzado las especificaciones oficiales y finales tanto de peso como de tamaño. Pero hay mucha especulación alrededor del tema. ¿Y cómo le hace Tesla para lograr que un coche eléctrico tenga una batería tan grande como la que va a tener el Cybertruck pese lo mismo que un Ford F-150? Porque el chasis está hecho de acero inoxidable y es bastante ligero. Además que al hacerlo de acero inoxidable y usar esto que le llaman exoesqueleto, lo que hacen es simplificar un montón el proceso de fabricación y también un montón la cantidad de piezas necesarias para hacer el Cybertruck, lo cual reduce considerablemente el peso final del vehículo, incluyendo la batería que tiene en la parte de abajo. Y en medidas, muy probablemente exactamente lo mismo que mide un Ford F-150. ¿Y por qué? Porque es como el estándar en Estados Unidos de una pickup de uso muy utilitario. La mayoría de la gente que compra pickups de ese tamaño hace cierto tipo de actividades y son extremadamente populares, entonces están acostumbrados a esos tamaños. Tesla es muy inteligente, diseña el coche de tal forma que sea de las mismas proporciones y del mismo tamaño, de tal forma que una persona que decide cambiar no tiene que modificar nada alrededor de los procesos o las actividades que hagan con una pickup de ese tamaño, ahorrando costos, básicamente, y simplemente adaptándose a lo que ya había. Entonces imaginémonos un uso de carga, un F-150 en el cual normalmente se usa para cargar partes o alimentos o cualquier tipo de objeto. Entonces llega la pickup y se posiciona de tal forma en algún lugar en donde ya probablemente todo esté hecho a la medida exacta para agilizar el proceso. Quitas el Ford 150, pones la Cybertruck y todo se acomoda. Entonces, no solo funciona para agilizar el cambio de una marca a otra, sino que ahorra costos porque no hay que modificar nada en el proceso cual sea que tenga la persona que compra ese tipo de pickups, pero también es un elemento que funciona como una manera de convencer a una persona a cambiarse a un vehículo eléctrico. Número 3.
Durante la presentación, después de que Elon Musk y Franz von Holzhausen, que es el diseñador el jefe de diseño de Tesla, hizo la prueba de la resistencia de los cristales y se rompieron. Ya hemos hablado muy profundamente y muy en detalle sobre ese tema, no voy a repetirlo, pero sí que condicionó mucho el tono general de la presentación en adelante. Y claramente Elon Musk estaba entre nervioso y preocupado porque, claro, es como lo peor que te puede pasar en una demo, que algo salga mal y que no tengas plan B, que es aparentemente lo que sucedió en el caso de la presentación del Cybertruck. Entonces, más adelante, si se fijan, si van y miran de nuevo la presentación, hay un momento en el cual Elon Musk se salta una slide. Yo creo que se lo saltó porque estaba nervioso, pero porque también quería que ya acabara la presentación. Me imagino que se estaba dando cuenta que tener en escenario un coche con las ventanas rotas no era para nada una situación que le convenga. Esa slide es sobre todos los accesorios que Tesla pretende vender junto con el Cybertruck. Y son, en definitiva, hay 3 que son los más importantes. El primero, un remolque además con exactamente el mismo diseño que el Cybertruck, que se ve impresionante. Luego, un sistema para hacer camping usando la parte de atrás del coche, de la pickup. Y no sé si lo saben, pero el Cybertruck tiene tomas de 110 y 220 voltios. Entonces puedes conectarle un montón de cosas. Y puedes conectar una hornilla eléctrica y ponerte a cocinar, lo cual vendrá increíblemente bien. Y el tercer accesorio es el quad, que se mostró al final de la presentación. ¿Por qué es interesante el quad? ¿Cuál es el gran secreto detrás del quad? 2. 1. Es eléctrico y como tiene las conexiones de 110 y 220 voltios, pues lo puedes conectar y cargar el quad usando la batería del Tesla. Y como tiene suspensión, tiene esta como suspensión dinámica, todo el Cybertruck se puede como inclinar de una u otra forma. Entonces lo que hace es como inclinarse para que la parte de atrás esté un poco más baja y puedas usar la rampa para subir cosas. No solamente el quad, pero un quad lo puedes subir de esa forma y otras cosas más. Y hay una cosa muy interesante sobre el tema de los accesorios y las tomas. Puedes cargar un Tesla usando el Cybertruck. Vas a poder conectar el mobile charger, lo vas a poder conectar a la toma de 220 del Cybertruck y cargar un coche con otro, lo cual es bastante impresionante. No se sabe ahora mismo cuáles son los tamaños de las baterías. Hay un montón de rumores y especulaciones basadas en la autonomía que tiene el Cybertruck, pero suponemos que el de los 3 motores, el que tiene mayor autonomía, va a tener una batería muy grande que probablemente pueda permitir que si tienes un Model 3 o tienes un Cybertruck y alguien viene con un Model 3 y necesita algo de carga y estás en un camping o lo que sea, o estás en remoto, puedes usar la batería de un coche para cargar otro, lo cual me parece increíble y me encantaría que se pudiese hacer entre cualquier Tesla. Sería increíble tener un accesorio en el que conectas a uno y otro y le pasas energía, pero al menos con el Cybertruck se va a poder hacer, lo cual es interesantísimo de cara a un futuro en el cual las autonomías se piensan de una forma un poco distinta. Si al Cybertruck, además de tener una batería muy grande, le puedes poner paneles solares para cargarlo y que luego pueda cargar otros coches. Todo es muy loco y todo es como muy futurista, como el Cybertruck. Así que nada, eso es algo que a mí me parece probablemente las cosas más interesantes del Cybertruck, de lo cual no se termina de hablar porque evidentemente lo que se lleva la mayor cantidad de tiempo en la discusión sobre el vehículo es el diseño. Por cierto, si están pensando en comprarse un Model 3, un Model S o un Model X, recuerden que pueden usar la dirección que está saliendo ahora mismo en pantalla, entren a esa dirección y si compran desde ahí el vehículo, les van a regalar al menos 1500 kilómetros de supercarga. Si compran un Model 3 va a ser mucho más, porque el cálculo que hace Tesla lo hace de la forma más conservadora posible, o sea, el gasto que suele usar un coche más grande como el Model X, pero como el Model 3 es más eficiente, porque es más pequeño, entonces esos 1500 kilómetros de supercarga que les regalen probablemente se conviertan en unos 2500, así que nada mal. Continuamos. Número 4. No tiene palancas. Puede que no tenga palancas ahora
y después sí que las tenga. Eso dependerá de la regulación de los mercados en donde el Cybertruck se vaya a vender, pero al menos el prototipo no tenía ni una sola palanca. De hecho, las marchas se elegían en la pantalla, lo cual es curioso por decir algo. No sé si en términos de uso sea lo adecuado. El hecho de que si quieres darle reversa tengas que elegirlo en una pantalla, es más cómodo hacerlo en el volante y tenerlo muy a mano, pero al menos el prototipo que se estuvo mostrando en la presentación no tiene palancas. Tampoco tenía palancas para los intermitentes, lo cual definitivamente tiene que tenerla por mera regulación. Pero va a ser interesante ver cómo van a resolver esto de cada vez menos elementos dentro del habitáculo. Si dejan lo de las marchas en pantalla y solo ponen una palanca, o si buscan una solución que esté dentro del propio volante pero en la parte de atrás del volante, lo cual sería muy interesante. Dicho eso, el volante que se muestra en los videos de las personas que entraron al Cybertruck, que es el mismo volante del Roadster, muy probablemente no sea el final y terminen usando uno diseñado específicamente para el Roadster. De hecho, cuando se presentó por primera vez el Model 3 y se hicieron los primeros paseos en el prototipo del Model 3, el volante que se usó fue muy criticado porque era muy austero. Elon Musk explicó que no era la versión final y de hecho el que tenemos con el Model 3 no es el que se mostró en ese prototipo. Así que muy probablemente con el Cybertruck también el volante final sea distinto. Y número 5. Muy probablemente sea unos $20,000 más barato que un Ford F-150, si consideramos el costo total durante 5 años de usar el vehículo. Y digo muy probablemente, no en el sentido de que tal vez sea menos, sino que muy probablemente sea mucho más. Muy probablemente sea cerca de los $30,000 en total. Sobre todo porque no hay mantenimientos, porque el coche está hecho de este acero inoxidable que es medio indestructible, en donde no hay que preocuparse ni siquiera de la pintura, porque no está pintado, sino que es acero inoxidable pulido. Entonces no tienes que preocuparte de nada de esas cosas. No vas a tener que gastar en gasolina, y los Ford F-150 gastan mucha gasolina. Entonces, muy probablemente a lo largo de 5 años, el ahorro entre un vehículo y otro sea $20,000 o más, lo cual no está nada mal. Y eso es todo. Me encantaría que me cuenten en los comentarios lo que opinan del Cybertruck, si les gusta, si les parece horripilante, si creen que es el futuro de los coches, o al menos de los coches de ese tamaño, o al menos de este tipo de vehículos, si creen que Tesla va a usar la misma filosofía de diseño para otros vehículos. Y nada, lo que opinen del Cybertruck, me interesa mucho saber las opiniones que tienen ustedes. También les recuerdo que tengo redes sociales, soy @earcos en todo lado menos en TikTok, que no uso TikTok. Hello, darkness, my old friend. Y tengo una comunidad de Telegram. Es una comunidad donde estamos un montón de personas. Nos la pasamos súper bien. Hacemos quedadas. La pasamos muy bien. Está en Telegram. En la descripción del video. Le expanden la descripción. Ahí está el enlace para que se unan. Le hacen clic y se unen inmediatamente. Y eso es todo. Y nos vemos muy pronto. Chao.